Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros a las 6:25 de la tarde en directo, la repetición a las 5:30 de la mañana. Anuncios importantes. El primero, si se quieren comunicar con nosotros, nos escriben al correo del canal del programa, sucasoencasa@teleantioquia.com.co, lo repito, sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Nos pueden llamar en directo en las líneas que van apareciendo en pantalla. Y tenemos otra línea que es durante el día. La hemos habilitado porque a veces nuestros televidentes no recuerdan, no alcanzan a anotar los números o no pueden escribir el correo. 444-5314. 444-5314. Tres formas de hablar con nosotros: en directo, correo electrónico y el 444-5314. Otro anuncio. Hoy, por ejemplo, nos escribió un televidente de Neiva, un correo muy largo donde ya nos decía que había una demanda del año 2001 sobre un tema de una conciliación. Nos explicaba él. Respetuosamente decimos lo siguiente: los abogados estamos impedidos para intervenir en el trabajo de los colegas porque podemos ser objeto de acciones disciplinarias. Entonces, respondemos inquietudes, pero no nos pidan que demos opinión sobre el caso que les lleva un colega. Eso es falta la ética, es un tema, no es arrogancia, no es petulancia, no, es un tema antes de respeto con el colega que está llevando su caso, ¿correcto? En ese orden de ideas hemos dicho también que estamos variando los temas, todos los días estamos variando los temas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que parece un poco técnico, pero que está tocando a las personas naturales, a usted lo está tocando, y a las empresas. Es la Unidad de Gestión y Parafiscales UGPP, que es como si fuere, para hablar en analogía, de una DIAN, que tiene herramientas como si fuera policía, es decir, puede ingresar a la empresa, puede pedir documentos, puede sancionar, puede embargar, y por eso a muchas personas les están llegando correos que se llaman correos de acción persuasiva, y entonces la UGPP le dice: señor fulano de tal, usted no está pagando la seguridad social de los años tal, lo invitamos a pagar, y usted dice: no, yo no le voy a parar bola a ese correo, qué bobada. Resulta que esa acción persuasiva puede traducirse más adelante en una sanción más alta, y cuando ya viene la sanción es más difícil resolver el asunto. Hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Con quién? Con el doctor Edwin Osorio Rodríguez. El doctor Edwin Osorio Rodríguez es abogado especialista en esta área y ha estado muy juicioso y nos dijo: Juan Carlos, hay que hablar de UGPP, hay mucha gente que está enredada con el tema y que ahora no le pararon bolas al tema de la acción persuasiva y ya les están diciendo que tienen sanciones de sumas como cuántas, doctor Edwin. Con las muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, para ti y para toda la teleaudiencia. En efecto, nos encontramos hoy con el tema de las UGPP. ¿Qué es la UGPP? Como para contextualizar al televidente, consiste en que es una unidad administrativa especial para la gestión pensional y las contribuciones parafiscales. Y como lo decía de manera iterativa, es entender que es la nueva DIAN de los empleadores y de las personas que son omisivas o evasivas con la contribución a la seguridad social. Recordemos que la seguridad social fue creada por la Ley 100 de 1993, como la conocemos en la actualidad, y en particular esto toca todo el espectro de la normativa tributaria. Y frente a la pregunta concreta que me hacías hace un momento, hay que decir que para los efectos de las sanciones que se imponen allí, tenemos que se cobra un 6% por omisión, un 5% por mora sobre el valor de lo que se ha omitido en declarar como ingreso base de cotización sobre los empleados, o cuando se es trabajador independiente y estoy recibiendo contratos, tengo que cotizar a la seguridad social en los dos renglones, en pensiones, salud y riesgos profesionales, que sería el primero, y en el otro estamos hablando de la parafiscalidad. Entonces, bueno, las sanciones pueden llegar hasta 15.000 unidades de valor tributario. ¿Qué es una unidad de valor tributario? Son 514 millones de pesos. O sea, ustedes miren que el tema es complejo. Sanciones hasta por 514 millones de pesos está ordenando la UGPP contra empleadores y contra personas naturales. Lo que pasa es que a usted la UGPP, y esto para que lo debatamos, le va diciendo: no es que venga, es que usted no pagó seguridad social desde el 2015 hasta la fecha. Luego nosotros creemos que usted está debiendo tanto. Pero si usted tiene las pruebas de que usted pagó, tiene las planillas, tiene todos los elementos, pero lo importante es que cuando viene ese correo persuasivo eso hay que responderlo. Pero si usted dice: no, yo no voy a responderlo,
puede pasar lo de la sanción y ya es más complejo. Vamos a atender televidentes. Blanca, buenas noches. Buenas noches, como todos los días viéndolos y interesantísimo cada tema que ustedes tratan. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la declaración de renta, la DIAN y el tema que ustedes están tratando? Porque a mí me toca, cada año pues me llega información de la DIAN y pues tengo una contadora que me hace todo. Si yo pago al día pues no tengo que pagar nada de acuerdo al ingreso que yo tenga. Si la declaración de renta es algo diferente y este tema de hoy también es algo distinto, porque yo la verdad ya me enredé y en esto me debe llegar información para ver qué tengo que declarar y ya no sé qué hacer. Exacto. Muchas Bueno, doña gracias. Blanca, lo primero, muchas gracias. El próximo lunes vamos a hablar exclusivamente de declaración de renta. Pero la pregunta suya es muy importante porque, doctor Edwin, usted antes de empezar el programa me decía, Juan Carlos, hay que articular varias cosas sobre este tema. Empecemos. Sí, doña Blanca, buenas noches. Le comento frente a la inquietud que usted presenta es entender que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que todos la conocemos, sobre todo los empleadores y todas las personas que estamos articuladas al empleo, conocemos que existe Colpensiones, conocemos que existen los regímenes de ahorro individual con solidaridad que son los privados, conocemos que existen las EPS, las ARLs. Todo eso lo conocemos, pero lo que tiene que conocer el televidente y la persona del común en la actualidad es que a partir de la entrada en vigencia de una normativa especial, que entre ellas son la Ley 1151 de 2007, la Ley 1607 de 2012, que es el Estatuto Tributario, y el Decreto 1068 de 2015, a partir de ese momento se le da a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, se le da una potestad de policía, una policía administrativa que entra a las empresas, entra en esa vida que considerábamos privada, pero que hoy en día no es tan privada, donde nos están mirando qué bienes tenemos, qué se está declarando en renta, entonces tenemos que articular toda esa unidad. Entonces no hay confusión en principio, doña Blanca, sino que la situación es compleja y entonces nos vamos a preparar para eso de la siguiente manera. Las empresas y las personas naturales que manejen una renta, un activo, que tengan ingresos como contratistas independientes, tienen que estar muy pendientes que su declaración de renta, su contabilidad, sus balances, sus PDG coincida con lo que efectivamente se cotiza al sistema de la seguridad social. ¿Qué está buscando toda la normativa? Restringir la evasión, la elusión con respecto a esas responsabilidades y en ese momento entonces que efectivamente cuando surja una contingencia como las pensiones de invalidez o las pensiones de vejez, efectivamente la persona sí tenga una correspondencia entre lo que fue su ingreso base de cotización con la liquidación que le hace el respectivo fondo. Entonces, ¿qué va a hacer usted, doña Blanca, y cualquier televidente que nos esté escuchando? Estar muy pendientes que la UGPP es esa nueva policía administrativa, es una especie de DIAN que tiene potestades de policía, o sea, facultades que puede llegar a la empresa y nos van a pedir ese tipo de balance. Entonces se pide articular y pueden embargar efectivamente. Entonces se debe articular la sección contractual de la empresa, que es la sección legal, la parte contable, la parte tributaria y la parte financiera. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tener un equipo de trabajo en ese sentido que me vigile todas esas situaciones para efectos de que se corresponda, porque como se cruza información con la DIAN, en el momento en que no se corresponda la información vienen los requerimientos de la UGPP. Doctor Edwin, lo que pasa es que usted como plantea la cosa, usted dice un equipo completo, entonces el televidente, el común me dice, oye, entonces ¿yo qué voy a hacer? Entonces ahora me toca, pues, yo no soy una empresa, soy la persona natural y me hacen el llamado persuasivo, diría uno que en principio tener a la mano, si declara renta, llamar al contador. Venga, sí. Contador, dígame, mi declaración de renta, lo que yo estoy pagando en seguridad social, si compagina o no compagina. Es lo primero porque contador y abogado están de la mano para poder. El contador, pues señalar desde lo financiero cuánto debe pagar en seguridad social y el abogado para decir si se está vulnerando un derecho fundamental o si hay, para que se respete ese debido proceso y para entonces responder debidamente el requerimiento, doctor Edwin. Claro, estamos completamente de acuerdo y la situación se torna muy interesante porque obviamente todas las empresas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas no van a tener con qué tener un soporte de carácter económico que les permita contratar toda esta serie de profesionales. Pero en efecto, cuando estamos frente a personas naturales, sabemos que para efectos de la declaración, para lo que es ese gran objetivo de la declaración que por estos días estamos en ese trámite de las declaraciones de renta,
y para lo que es la asesoría legal es necesario. Aquí se ha generado un mito de que en esto no se requiere la asesoría legal, y esto es muy importante porque lo que hace esta unidad administrativa especial, que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es hacer cobros coactivos. Eso es lo que les gusta. Y el cobro coactivo, ¿qué significa? Que una autoridad que no es juez va a embargar y secuestrar nuestros bienes por no hacer una efectiva cotización. Entonces hay que estar muy pendiente de esos pasos que nos plantea el procedimiento que hace la UGPP. Primero nos van a llamar a un cobro persuasivo, nos van a dar un tiempo para que presentemos los estados contables, luego viene un requerimiento si esa información que nosotros cruzamos no es aceptable para la unidad de gestión para fiscales y pensional. Y lo que va a seguir de allí es que si no hacemos una buena defensa dentro del proceso, entonces una cuestión muy jurídica, lo que va a suceder allí es que nos van a imponer una sanción y viene el cobro coactivo. Se lo voy a decir de una forma muy sencilla y con analogía. Cuando usted se enferma, ¿usted espera que su enfermedad avance o de inmediato hace caso al doctor y le dice, mire, empiece este tratamiento de una vez porque si no se cuida ahora, la enfermedad puede ser terminal o no hay solución para la enfermedad? O la solución va a ser muy costosa o muy compleja. Usted de entrada, cuando tiene la enfermedad o tiene el síntoma, ataque el síntoma de una vez. Hay que hacer el tema preventivo, y la acción persuasiva es, ojo, ya la UGPP lo tiene en la mira. Y si lo tiene en la mira, responda de manera urgente y acompañado de profesionales. Estela, buenas noches. Estela Uribe. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes, señores? Bueno, gracias por llamarnos. Mi pregunta es la siguiente. Soy persona natural pensionada y me llegó un requerimiento de la UGGP que estoy evadiendo desde el 2016. Y si yo soy pensionada, ¿por qué estoy evadiendo? ¿Usted declara renta? Sí, señor. ¿Tiene otros ingresos distintos a la pensión? Sí, señor. El caso suyo es que muchos pensionados piensan que por el hecho de ser pensionado no tienen que... Normalmente al pensionado, ¿qué le dice la UGPP? Usted está evadiendo, pero entonces no, usted como es pensionado, pues no va a pagar pensión, pero si le dicen pague la EPS con base en lo que declara. Doctor Edwin, va a responder esta inquietud. Sí, muy interesante, doña Estela, la pregunta que usted trae a colación, porque para ello se requiere mirar esa declaración de renta, cuánto es su ingreso, ¿cierto? Cuánto es todos estos factores que hacen parte del CRE con la reforma de las NIF y toda la reforma tributaria, en particular el estatuto tributario, que es la ley 1607 de 2012. Entonces, ¿qué sucede allí? Que cuando se tienen ingresos adicionales, lo que ha hecho la unidad de gestión pensional y para fiscalidad y contribuciones para fiscales es mirar esos ingresos adicionales. Ahí se requiere una defensa muy estricta con respecto a que usted no tendría en principio, y esto es lo que está haciendo la UGPP, llamar a hacer la declaración de la salud y a la vez del ingreso. Entonces ya en eso sí hemos generado como una línea manifestándole a la UGPP que cuando la persona es pensionada no tiene por qué cotizar por salud, sino que el requerimiento que haría la UGPP sería solamente por el factor de otras contribuciones, en este caso lo que se tiene que hacer como independiente, que sería el 40% del ingreso que se recibe con respecto a otros ingresos adicionales. Entonces en ese caso, ¿qué se sugiere? Hacer frente al requerimiento. Y le voy a hablar aquí de dos temitas. El requerimiento genera también unas sanciones que lo trae el decreto 1068 de 2015. ¿Esas sanciones qué consisten? Que si yo no me pronuncio dentro del requerimiento, una vez vencido el plazo, por cada día que se demore en pronunciarse... ¿Corre la registradora o qué? Empieza la registradora a contar, muy bien. Entonces, el taxímetro. ¿Y cuánto se cobra por cada día? 5 unidades de valor tributario y cada unidad equivale a 34.270 pesos para el año 2019. Entonces, estamos hablando de algo así como 150.000 pesos y un poco más que se le va a cobrar a una persona por ese tipo de situación. Entonces, se sugiere eso y mirar qué es lo que realmente nos están cobrando y si los ingresos que se declaran en la renta sean efectivos con respecto a lo que pasa allí. Bueno, no sé si nos da tiempo para una llamada o vamos a la pausa. Vamos con la llamada. Bueno, don Alberto, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es su inquietud a esta hora de la noche? Mira, yo soy pensionado y pago salud por pensión. Sí. Tengo otros ingresos y pago salud sobre el 40% de esos otros ingresos como ordena la ley. Pero la inquietud es que yo aparte recibo unos intereses y no sé si sobre esos intereses
hay que pagar también salud por esos ingresos. Vea, sobre eso, don Alberto y doctor Edwin, hay un enredo, porque entre otras cosas hay una discusión entre UGPP y el estatuto tributario. Sí. La UGPP dice que las rentas se deben, se debe pagar seguridad social con base en la renta, los rentistas de capital, pero los abogados tributaristas dicen, no, es que eso no es obligación, pero igual uno cuando tiene la UGPP encima, uno dice, no, pues paguemos porque para evitarme un problema jurídico o una sanción. Sí, pero la idea, sin embargo, es hacerle frente a ese tipo de posturas porque, como lo dice Juan Carlos, en efecto lo que acontece allí es que hay posturas y la UGPP no se puede dar a la tarea de interpretar la norma como juez. Su propia norma. Su propia norma, y cuando hay esos ingresos rentísticos, se puede llegar a la conclusión de que hay que pagar por esa parafiscalidad y por la pensión, pero no así por la salud, porque usted ya la está cubriendo, como lo decía hace un momento, todo lo que sea ingreso, ¿cierto? Pero nosotros partimos de que estos factores que son adicionales y no tienen que ver con el ingreso no pueden ser tomados en cuenta para efectos de la liquidación de lo que se hace allí en el cobro persuasivo o lo que se hace con respecto a los requerimientos o el posterior acto administrativo. Muy importante que nos escriban entonces al correo sucasoencasa@teleantioquia.com.co o nos están llamando obviamente en directo al 444-5314. Al final, de todas maneras, está también el teléfono del doctor Edwin, porque es que esto es un tema muy complejo y hay que revisarlo con mucho juicio. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Esto es opinión. Está bien que la UGPP tenga la voluntad de buscar a los que evaden el pago de la seguridad social, eso está muy bien, pero no buscarlos de cualquier manera y pretendiendo que la persona, porque ellos ni siquiera dicen, es que usted falta que paguen tanto, ellos hacen una presunción y pretenden que la persona o la empresa adivine qué es lo que ellos quieren. Entonces es complicada la situación. Es bueno que controlen, pero que también no desborden, digamos, las funciones que tienen. Tenemos un televidente desde Pasto. Don Gerardo, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, a ver, yo soy contratista independiente, soy ingeniero. Pues me llegó un requerimiento de la UGPP, Sí. de que aquí en adelante pues yo pague, de aquí en adelante pues aumente el ingreso va a ser la cotización de la salud, pensión y para fiscal. Correcto. La pregunta es la siguiente: yo, por ejemplo, si en el año tengo un contrato por 3 meses como contratista, ¿sí? El resto del año no tengo obra, ¿sí? Entonces, digamos, durante los 3 meses yo sé que ellos mismos de pagar sobre la utilidad del 40%, liquidar, Sí. pues, los aportes. ¿Y qué pasa el resto del año? Sí, pero el resto del año, pues si yo no tengo obra, pues iría Baja la a cotizar cotización. sobre un mínimo, por ejemplo. Claro. Entonces, eso es lo que la pregunta mía. Pero Sí, ellos, digamos, siguen diciendo que yo debo aumentar el valor a pagar de la seguridad social. Entonces, no, eso no lo entiendo. O sea, Eso no lo esa es la pregunta. Eso que plantea don Gerardo es verdad. Lo que pasa es que la UGPP tampoco tiene la forma de estar revisando si don Gerardo tiene cada 3 meses un contrato y si entonces, y es una situación. Entonces él cotiza sobre los 3 meses y entonces la UGPP, vea, usted don Gerardo bajó la cotización y entonces tiene que salir a explicar, no, pues que yo no tengo contrato y ya mi ingreso no es el mismo, ¿cómo me van a obligar a que pague lo mismo, doctor Edwin? Sí, cuando iniciamos el programa decíamos que la UGPP hoy en día es conocida como la DIAN de la Seguridad Social o de los empleadores, otra nueva DIAN que nos llega para efectos de mirar todo lo que se está cobrando y todas las cargas que tenemos de manera tributaria, prestacionales y laborales. Y como lo decíamos desde el primer momento en el capítulo de las sanciones de la Ley 1607-2012, que es del Estatuto Tributario, esta también va dirigida a independientes. Pero también decíamos que aquí no puede rayar la legalidad con la arbitrariedad. Entonces, la UGPP trabaja sobre presunciones y entonces en el caso de don Gerardo está presumiendo que siempre va a tener un trabajo estable, cuando lo que se observa en la realidad colombiana es una tasa muy alta de desempleo e informalidad. Entonces, ¿qué le pasa a estos independientes? Que tienen efectivamente 3 meses de trabajo, otros meses no,
y allí se va a presentar una inconsistencia. Y la UGPP parte de la presunción. ¿Qué tenemos que hacer? Acreditarle a la UGPP que efectivamente no hubo más contratos, que se cumplió con la obligación del 40%, como usted efectivamente lo tiene referenciado, y por lo tanto nos exoneramos de responsabilidad. Es no guardarse, o sea, la sugerencia de estos escenarios es no nos guardemos los requerimientos, no nos guardemos los cobros persuasivos que nos haga la UGPP por toda la potestad y el poder que tiene la misma. La doctora Edwin, usted nos tiene muertos de miedo a todos los colombianos. La idea es, ya hemos hablado que es como una DIAN. ¿Hay soluciones para evitar que la UGPP nos sancione a veces de manera excesiva o arbitraria si se quiere? Sí, hay soluciones. Está el procedimiento administrativo, entonces vamos a tener 2 o 3 escenarios quizás. El primer escenario es cuando se llama el cobro persuasivo, entonces nos van a dar un tiempo para acreditar nuestra contabilidad, los balances, los PIG, el estado contable, la declaración de renta. Entonces, la primera oportunidad para que discutamos también cosas con la UGPP, porque vamos a saber que a partir de todo lo que es la normativa en derecho laboral, una cosa es para el Código Sustantivo del Trabajo, el concepto de salario, artículo 127, otra cosa es el tiempo suplementario, artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, cosa distinta para la Ley 1607-2012, el salario en términos tributarios, y en términos financieros va a ser otro tipo de cosas. Entonces, todo este cuento ha cambiado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desde un principio, asesorarse del profesional, sugiere uno, profesional del derecho, acompañado del contador que ha hecho estados contables y que ha presupuestado todo en cada persona, y entonces tenemos ese primer momento. Segundo momento... Doc, pero hay forma de revocar esas sanciones, porque hay quienes nos dicen, no, es que es un proceso larguísimo, es que esa demanda es muy... ¿Hay forma, al menos desde un principio, lograr evitar que la UGPP siga, me van a perdonar encima de esa persona? Sí, sí hay forma. La forma es defendernos el ejercicio de los recursos, y si finalmente, después de la defensa que hemos hecho, la UGPP insiste en la imposición de la sanción, vamos a poder demandar esta sanción que se llama acto administrativo. Mucho cuidado con esa palabra que apenas nos empezamos a asociar con ella. Ese acto administrativo es como una especie de sentencia de un juez. Ese acto administrativo hay que recurrirlo, hay que demandarlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, o sea, entre los jueces que conocen de las demandas contra el Estado. Vamos a poner ejemplos. La buena noticia, digamos que en principio a mí me dicen, en ese persuasivo de señor Juan Carlos, desde el 2014 usted está debiendo unos aportes, yo logro probar que no es lo que ellos me dicen, pero sin embargo habrá una sanción porque puede que también uno sea omisivo. Es que tampoco estamos hablando que todos aquí, puede haber un descuido por cualquier razón en la empresa, no sé. ¿Hay formas de reducir la sanción, de convencer a la UGPP con argumentos? Sí, hay forma, y de hecho desde la práctica profesional y académica lo hemos logrado. Sí hay formas de reducirlo por la disparidad, o sea, por la diferencia de conceptos que hay entre lo que son los ingresos, y porque también a partir de estos requerimientos que se hacen muchas veces se requiere por más valor y es menos, y muy importante aún, miremos los términos de prescripción, de caducidad, son 5 años. Si en 5 años yo no he sido requerido, entonces se supone que ya no hay posibilidad para el Estado, o sea, para la UGPP, de citar a la presunta o al presunto evasor o a la persona que fue omisivo en su contribución a las pensiones y a los parafiscales. Para despedir, doctor Edwin Osorio, ¿hay soluciones para este tema? Sí, soluciones todas, está la caducidad, está el ejercicio de los recursos y la demanda que se puede hacer en contra de la entidad que profirió este tipo de decisiones, y estar muy atentos, hacer una labor preventiva, estar muy atentos para que estas sanciones no nos estén llegando, y cuando nos lleguen, hacerle frente a las mismas. Agradecemos al doctor Edwin Osorio Rodríguez. Les informamos, próximo lunes vamos a hablar de declaración de renta, que hay muchas inquietudes. El martes de derecho laboral. El miércoles vamos a hablar de aquel que construye empresa con usted y lo termina engañando, competencia desleal. Y ahí vamos variando los temas. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, no se vayan. Ya vienen las noticias, porque en Teleantioquia, o Teleantioquia más bien, te ven grande.